buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí a Intelexis Mujer. No me acompaña Silvia Fernández Barrio, que seguramente ustedes lo verán en las revistas. Yo creo que en este momento debe ser una de las mujeres más felices de América Latina y, por qué no decirlo, del mundo. Ya van a saber de qué se trata. Les mando un beso grande para Silvia y para Cacho. Un beso muy grande, hermoso todo. Seguramente usted, cada vez que le pasa algo de la panza, lo de la cabeza, tiene un trastorno, va y hurguetea en el botiquín a ver qué medicamentos tiene, medicamentos que ha comprado, quizás una promoción de algún medicamento de venta libre, algún medicamento para el dolor de cabeza o para el dolor de panza, algo para utilizar por una micosis o unos hongos que tenga en los pies en esta época de primavera-verano. Y cuando mira la cajita o mira el pomito de la crema, dice, uy, me parece que está vencido. Y ahí viene la duda principal, si yo lo utilizo o no lo utilizo. Porque muchas veces pienso que, bueno, si esto está vencido, seguramente que si tomo un medicamento vencido, me provocará un efecto tóxico importante. ¿Me podré morir por tomar un medicamento que se haya vencido, un medicamento de síntesis, no un medicamento biológico? Y la respuesta básicamente es no. Ahora, ¿cuánto tiempo puede tener un medicamento después de vencerse y mantener las cualidades farmacológicas? Hay estudios interesantes. No estoy diciendo con esto y no estoy incitando a que usted tome algún medicamento vencido, pero sí le digo que si ha comprado un medicamento y está por tirar y usted está con dolor de cabeza y es tarde y ve que ese medicamento se ha vencido hace 1 o 2 meses o 3 meses, puede consumirlo porque ha hecho un estudio de la Universidad de California, publicado en una revista prestigiosa, el Journal of American Medicine, se llama JAMA esa revista, o JAMA, diciendo que un estudio de entre 28 y 40 años, escuchen esto, 28 y 40 años con distintos medicamentos, se comprobó que el paracetamol y la codeína mantenían sus propiedades farmacológicas. Vale decir que después de 28 o 30 años, un medicamento, un comprimido de paracetamol mantenía el 90% de las propiedades farmacológicas para realizar el efecto deseado. No así pasaba con otros medicamentos que perdían su actividad un 90%, por ejemplo, las anfetaminas y la aspirina. Quiero decir que la aspirina es un medicamento, el ácido acetilsalicílico, que a través del tiempo se degrada y forma el salicilato, y esto es abrasivo, lo cual puede generar algún trastorno a nivel digestivo. También pasa con las cremas. Cuando uno saca la tapa de una crema y oprime ese pomito y ve que sale un líquido aceitoso, amarillento, espeso, es posible que ese producto esté un poco envejecido y que se ha separado la base de esa crema del principio activo. También pasa a veces con los colirios, que uno lo utiliza para determinado fin, productos que se utilizan en los ojos, y termina de usarlo, en un mes vuelve a aparecerle de vuelta, por ejemplo, una conjuntivitis y dice, voy a volver a usar el producto. No, no hay que usarlo en ese caso, aún no estando vencido, porque se supone que muchos de esos productos no tienen conservantes y puede tener bacterias. Algunos antibióticos, líquidos principalmente, alguna nitroglicerina que se utiliza para la angina de pecho, puede provocar, y las insulinas puede provocar efectos tóxicos. Eso sí, cuando está vencido ese producto puede provocar efectos tóxicos. Tengamos presente que en farmacología no podemos especular con que algo esté vencido o no. La idea es que no esté vencido, es ley. De hecho, la OMS, Organización Mundial de la Salud, hace algunos años determinó que los medicamentos no deben tener más de 5 años de fecha de elaboración. Y si uno ve lo que pasa en la farmacopea argentina, habitualmente los medicamentos no pasan los 2 años y tienen su vencimiento. Mucha gente piensa y dice, no, pero esto es una estrategia de la industria para poder vender más medicamentos. En realidad, sobre cada producto, por ejemplo, un fabricante de este producto, cuando lo elabora, lo coloca dentro de un aparato que se llama como, digamos, que sirve como para imitar las condiciones climáticas de ese lugar y ver la estabilidad que tiene ese producto a distintas humedades y temperaturas. En base a esos estudios, uno puede presumir que ese producto puede vencer en determinadas condiciones. Obviamente que si uno guarda un producto dentro del baúl de un auto a 50 grados de temperatura o algunos productos que son sensibles a la luz del sol,
pueden deteriorarse mucho más rápidamente que un producto que está guardado en un lugar fresco y un lugar seco. Particularmente ustedes van a encontrar en la mayoría de los productos que dice consérvese en un lugar seco o fresco. También está el producto que se degrada rápidamente cuando tiene cadena de frío. Imaginemos que una vacuna antigripal que tiene cadena de frío y pierde esa cadena de frío, cuando se inyecta ese producto, esa vacuna, no va a lograr el efecto deseado que es ser justamente una vacuna antigripal. No significa que esa vacuna le vaya a ocasionar un daño tóxico y que a usted lo vaya a lesionar o matar por consumir ese producto vencido. Se calcula, hay estudios hechos en el ejército americano, que los productos habitualmente tienen, sacando estas excepciones que les comenté, unos 10, 15 años de margen donde puede tener la misma estabilidad si está bien conservado. Obviamente, y vuelvo a repetir, no estoy diciendo con esto que consuman medicamentos vencidos, simplemente les digo que muchas veces la gente se da cuenta que ha consumido de manera involuntaria y después mira y dice, uy, tomé esto y venció hace 2 años y piensa que va a morirse justamente por haber consumido este producto. No, no va a pasar esto. Quédese tranquilo, pero siempre es importante mantener los medicamentos en condiciones óptimas, leer las instrucciones, ser prescripto por los médicos, aún siendo productos de venta libre, pueden ocasionar efectos adversos. Tengamos presente que el paracetamol, el ibuprofeno, algunos jarabes pueden ocasionar efectos serios. La gente dice, bueno, el paracetamol es un producto absolutamente inocuo. No. De hecho, el fabricante principal, el desarrollador de este producto en los Estados Unidos, la compañía Johnson & Johnson, lo promocionaba como nada más seguro. Sin embargo, tuvo que cambiar hace muchísimos años, más de 50 años, ese eslogan, porque justamente este producto tiene una ventana terapéutica muy bajita y entonces la dosis tóxica de la dosis máxima está muy cerca. Y eso mezclado con el alcohol compite a nivel del hígado, pudiendo provocar falla hepática. De hecho, es causa en muchos países de trasplante hepático justamente por el consumo de paracetamol conjuntamente con alguna bebida alcohólica. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir a una tanda, pero quiero presentarles primero a la doctora Rosa Popola, que es médica pediatra, especialista en adolescencia, sexología clínica y pertenece a la Sociedad Argentina de Pediatría, y vamos a hablar acerca de los derechos del niño, de las niñas y también de los adolescentes, y vamos a hablar acerca de algo muy importante que es la educación sexual integral. Tanda pequeña, enseguida volvemos y no se vayan. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es Ecogear. Ecogear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa Ecogear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con Ecogear. Ecogear, naturalmente bella. Probalo vos también. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Planear un viaje. Emprenderlo. Capturar cada detalle. Vivir cada segundo al máximo. Y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy.
Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Educación sexual integral. Estamos con la doctora Rosa Papola, que sos médica pediatra, especialista en adolescencia. ¿Qué tema es la adolescencia? Sí. Me encanta que hayas venido y además sos sexóloga clínica. Sí. Bueno, recién comentaba acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué se considera niño y qué es adolescente? Bueno, o sea, digamos, adolescencia como categoría no es solamente una categoría biológica, también es una categoría social, pero podríamos decir que la segunda década de la vida es la que estaría inscripta en la adolescencia y en la misma también está atravesado el proceso puberal, por eso la mayoría de servicios, aproximadamente entre el nacimiento y los 10 o 12 años de vida, los servicios, digamos, están capitando para pediatría, y hasta de los 12 o los 10 a los 20 para adolescencia, sabiendo que, bueno, que hay un corrimiento también en lo social, ¿no? Porque... Eso es interesante lo que decís, ¿no? Sí. Porque vos sos más joven que yo, pero ¿ha cambiado este concepto con el tiempo? Porque yo creo que ha cambiado, me parece que ha cambiado. Sí, ha cambiado porque en realidad en cuanto a lo que es el paradigma del siglo XXI, las adolescencias en lo que uno pensaba, ¿no? Terminar una etapa que podría ser el colegio secundario o empezar un trabajo o tener una proyección, hoy no es ese estado de bienestar, es mucho más fluido, con lo cual hay un corrimiento, ¿no es cierto? O sea, cuesta la inserción laboral, pero por otro lado a lo mejor hay jóvenes que tienen 24 o 25 o 26 años y no logran esa autonomía de tener un trabajo, de poder tener un insumo para poder sostenerse o mantenerse, y eso hace que a veces se está hablando, ¿no?, de adolescencias hasta los 24 o 26, sí, como claro, aletargadas. Y más también, dicen, ¿no? Por así decirlo. Lo que sí me parece importante que como criterio es que por mucho tiempo se pensó que esta era una edad donde no pasaba nada, donde las personas eran sanas, donde ya habían crecido y se habían alejado de lo que eran los primeros años, lo que dejaban a lo mejor algunas enfermedades prevenibles porque ya llevaban varios años de los planes de vacunación, y que en realidad, como eran demasiado jóvenes, tampoco iban a las enfermedades crónicas o del adulto, pero sin embargo, al ser una situación de amplio crecimiento, por así decir, en todas las ramas, lo que lleva es a situaciones emergentes que no se parecen a la pediatría ni a la edad adulta, ¿no? O sea, situaciones como el sufrimiento juvenil, que no es algo romántico como en las novelas, sino que puede llevar a la autoagresión, a las lesiones o al suicidio, las situaciones de violencia por lo que tiene que ver con esta situación de a veces no poder gestionar lo que se quiere hacer y tener una sociedad que no piensa mucho, salvo a lo mejor para el mercado, pero ha pensado poco en los adolescentes. Tal es así que en nuestro país, que es pionero en lo que son servicios accesibles para adolescencia, podríamos decir que en los últimos 15 años el país cuenta con una accesibilidad y un miramiento de los adolescentes que son prácticamente la tercera parte de la población, o sea que no son tan pocos. Siempre generan esta cosa, ¿no?, de uy, los adolescentes y las adolescentes, pero es una edad de muchas cosas que tiene algunas cualidades que no la tienen otras, como es la solidaridad. Sí, claro, sí. ¿Vos considerás que, o hay estudios que consideran que es importante el conocimiento que tienen los adolescentes hoy en día, o hay bajo conocimiento de lo que es la sexualidad en los adolescentes? Tienen un conocimiento que a lo mejor es diferente al nuestro, al del mundo adulto. O sea, tienen un conocimiento que viene por otras vías. En los estudios nacionales e internacionales, a lo mejor los dadores de información, como uno podría pensar en el docente o el médico, quedaron en un tercero o un cuarto lugar. O sea, están los pares, las redes, por así decir, y eso lo que hace es que, si bien hay informaciones en las cuales ellos son nativos digitales y nosotros no, nosotros nos corrimos de ese rol de dador de una información fidedigna, de una información que haga que la sexualidad sea vivida, digamos, sin coerción, sea vivida de una manera placentera y pudiendo ser un sujeto de derecho. Y por eso me parece importante esto que vos señalabas de la ESI, ¿no?, de la educación. Contanos bien qué es ESI, porque la gente a veces va al periódico, lee y ve que es un tema que está a veces controvertido por grupos minoritarios. Sí,
Yo creo que a lo mejor, si bien científicamente hemos avanzado, al día de hoy, si uno tuviese que hablar de qué es lo que está pasando con la meningitis, puede decirlo de una manera y sin embargo cuando va a hablar de la sexualidad en cualquier etapa, y aunque estemos en el siglo XXI, no lo hablamos de la misma manera. Y si uno va a la época donde la ciencia era como mucho más dura, no es casual que Master y Johnson pudo hacer estudios científicos y fisiológicos 70 años después que se estudiaron otras cosas que ya eran sabidas, por así decir. Y en relación a la educación sexual integral, lo que es una manera de poder ser formador y más que nada formador de información en alguien que se está formando y que va a tomar sus propias decisiones, o sea, que va a ser autónomo para poder decidir, para poder elegir y para vivir una sexualidad saludable. ¿Por qué se habla de los colegios? O sea, no es que se deje de lado a la familia es el formador primario, no va a dejar de estar y cada familia va a tener sus costumbres, sus maneras de crianza tan heterogéneas como familias existen. Ahora, el colegio es un lugar de socialización secundaria que en nuestro país arranca desde los 3 años, lo que sería la iniciación inicial, y lo que hace es esos niños están durante muchísimas horas, mucha carga horaria en formación y con la posibilidad de tener este saber que es una conducta humana. Desde que nacemos hasta que nos morimos nosotros transitamos la sexualidad. Entonces uno empieza a decir, sexualidad no es genitalidad solamente, no es pensar solamente en órganos y sistemas que quedan en algunos lugares del organismo, sino que es toda una persona y que tiene que ver con el constructo al cual uno le tocó vivir, con la regulación legal que tiene vigente, o sea que es mucho más que la anatomía, la biología o la genitalidad y las prácticas sexuales. Entonces, en los primeros años, uno no es que la ESI va a tener una situación académica de un montón de libros, un montón de situaciones. En realidad el docente o el padre en esa edad es mucho más dador con lo que hace y con la coherencia en lo que hace, más que con lo que dice. O sea, a las edades muy tempranas, la familia o el colegio, con lo gestual, con los ejemplos que se dan al momento de respetar la intimidad, los espacios del otro, los espacios de trato y los de no destrato, se visualizan mucho. Por otro lado, en el 2006 lo que se rigió era una ley que no tuviese que ver con dar un día un taller o un día dar una charla, sino transversalizarla en el colegio, o sea que no es para el profesor de biología o el que da ciencias naturales o ciencias sociales, sino que cualquier docente debe tomarla, puede atravesar... ¿Quién sería el encargado de darle...? La ley también tiene prevista la capacitación. ¿Qué quiere decir? Cuando la ley sale, implementa todo un sistema en paralelo de capacitación, porque como habíamos dicho, ¿no? O sea, hay cosas a las cuales uno puede costarle hablar, pero si uno es funcionario público, tiene la obligación de cumplir con la ley. O sea, puede ser que requiera mayor tiempo de aprestamiento, pero debe hacerlo. O sea que la ley eso lo previó y también previó un monitoreo o lo que sería una auditoría de lo que se dio en esa institución. Y eso también es para dar tranquilidad. Primero que los materiales disponibles de ESI del Ministerio de Educación desde nivel inicial tienen una parte que sería para los colegios o las instituciones, pero inclusive tienen cuadernillos para las familias, a los cuales uno ingresa desde la página del Ministerio de Educación. Son accesibles para todas las personas y ahí uno empieza también a desmitificar y por supuesto son diferentes si uno está en la sala de 4 que si está en segundo año de la secundaria. Perdón, ¿a partir de qué edad sería el inicio de educación sexual integral? En nuestro país, desde los 3 años, hay contenidos mínimos para cada etapa del desarrollo. Y ¿Esto es una idea de Argentina o es un modelo tomado de otros países del mundo? Otros países lo han hecho y los países que mejor les ha ido en el aminoramiento de lo que tiene que ver con situaciones de coerción, bajar el embarazo adolescente, disminuir las ITS, disminuir las violencias por ser de una minoría, Finlandia, Noruega, Inglaterra, Países Bajos, o sea, realmente lo han tomado y con una determinación del niño y niña adolescente es muy partícipe. O sea, vos decís que es una herramienta de prevención. Es una herramienta de prevención. De información y prevención. Y justamente este año la Sociedad Argentina de Pediatría, hace poquito pasamos la Semana de Derecho, tomó 2 derechos muy indelegables, como el de la salud y la educación, en su lema 2018, apoyando a la Convención, y pensó y realmente
en la ESI ve gestionada la unión de estos dos derechos por todo lo que estamos hablando. O sea, a veces hay como mitos a qué se le va a enseñar o que el contenido va a ser disruptivo según la edad. Y bueno, llevar tranquilidad, primero que son públicos los contenidos, se pueden ver, o sea, los cuadernillos básicos se pueden ver. ¿Dónde se pueden ver? Se pueden ver en la página del Ministerio de genial. Salud. Si uno va a los materiales de educación sexual integral se va a encontrar. Tiene también algunos apartados que tienen que ver con charlas en la familia, para si la familia quiere interiorizarse. Tiene lecturas recomendadas, y también la ley, cuando se hizo, que hablamos de la transversalidad, de que pueda llegar a todos los niños que estén en condiciones de ir al colegio, también contempló un monitoreo de qué es lo que se está dando. O sea, cada institución tiene que dar cuenta de lo que está dando, pero además que lo está cumpliendo. O sea, ESI no es hoy hablamos de tal tema y es el 22 de septiembre, es transversal en varias partes de la currícula, tiene cosas muy interesantes, o sea que inclusive hay a lo mejor algunos lineamientos que pueden adaptarse a los contenidos de física, de matemáticas, o sea, no necesariamente es pensar en una hora especial para hablar de ese tema. O sea, se trabaja desde el Ministerio de Educación, desde la Secretaría de Salud, conjuntamente con esto. Sí, o sea, el regidor de la ley, el encargado en hacer su gestión y su ejecución es el Ministerio de Educación, pero por supuesto todos los lugares conexos, uno es salud, trabajamos, y por ejemplo hablo en el caso de la Sociedad Argentina de Pediatría, tanto con el Ministerio de Educación como con la Secretaría de Salud, tienen una correlación en marcos acuerdos que son institucionales donde se trabaja, y justamente estos temas que hacen a la salud y desde la prevención, porque esto también es importante. Estamos hablando en edades donde a lo mejor uno en la adolescencia o en los temas de coerción se entera cuando la noticia ya fue superada, ¿no? Situaciones de violación, embarazo adolescente, y realmente esta herramienta, junto con el acompañamiento de la crianza, la educación o la salud, el pediatra, por ejemplo, o cualquier situación de salud, tenemos mucho como para aminorarlo, o sea, dar la información fidedigna. Y cuando hablaba en relación a la legislación, nosotros adherimos desde 1994 a la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, y vemos a este grupo poblacional como sujetos realmente plenos de derecho. Y esa sujeción plena de derecho no está solamente ligada a la edad cronológica. ¿Qué quiere decir? No es que hay que tener determinada edad para decidir, sino que, por ejemplo, si hay un niño que tiene 6 años y en un taller de ESI está evidenciando una situación de coerción, no importa que sea un menor de edad, esa palabra va a ser tenida en cuenta, y la persona que esté más cercana, el docente, por ejemplo, en este caso, va a ser el adulto garante de que ese niño, por ejemplo, haya podido contar que está sufriendo una situación de coerción, que eso también es importante, la presencia del colegio de edades tempranas. Las situaciones de coerción en Argentina y en cualquier lugar del mundo, las violaciones o los derechos a las intimidades de estas edades que son las más vulnerables, se dan en los entornos más cercanos, o sea, podemos tener lugares donde ocurre en una instancia, pero generalmente la persona o el victimario en estas situaciones es lamentablemente alguien extremadamente cercano y que hace mucho más vulnerable a la respuesta del niño. Te pregunto, vos estás en el tema de hospital público y también de adolescencia. Si una chiquita, por ejemplo, de 12, 13 años que comienza a tener relaciones sexuales, se acerca a un hospital público para asesorarse acerca de anticoncepción, ¿dónde tiene que dirigirse? Y si es posible que ella pueda solicitar o que ustedes le puedan proveer anticonceptivos. Algo importante es que nosotros desde el 2015 tenemos algo que es digamos, lo que es nuestro nuevo Código Civil y Comercial, donde los derechos que hacen a cualquier persona realmente en decisiones en salud realmente son de mucha avanzada, y justamente la población menor de 18 está contemplada. A partir de los 16 cualquier persona es libre de decidir sobre su salud. O sea, libre una persona de 16 años, de 14 bien, a 16, en cualquier situación que no ponga en riesgo su vida, puede decidir. Ahí tenemos toda la gama de anticonceptivos. Ahora, si es alguien menor de esa edad y viene a demandar porque, por ejemplo, igual va a tener una relación
sexual, si uno no hace el asesoramiento, por ejemplo, si esa persona lo desea, del doble método, que sería siempre un método de barrera, como el preservativo, más un anticonceptivo oral o de otra índole, uno, aunque esté en una edad que no está marcada por el código, como funcionario está protegiendo contra un mal mayor, por ejemplo, embarazarse si esa persona no lo desea, o en edades donde sabemos que el embarazo trae implicancias no solo físicas, sino psicológicas, sociales, y donde muchas veces en menores de 15 años la libertad para elegir o gestionar la sexualidad son diferentes que un adolescente de 16 o 17, con lo cual puede ir al hospital público, generalmente esta dispensa puede estar o en los servicios de pediatría, si ese servicio tiene adolescencia también, o en algunos en los de ginecología. Pero es mayor la omisión que uno haría como un funcionario que está atendiendo a ese niño, niña o adolescente en ese pedido, y además que algo que van contemplando las leyes, aunque uno como médico no sea abogado, pero va también tratando mucho y acercándose mucho tanto la parte legal a la salud como nosotros a los abogados, es esta situación que es progresiva en cuanto a la competencia. Uno puede decir que si una persona sacó un turno, tiene 13 años, vino y demandó, vaya si tiene autonomía progresiva, ¿no es cierto?, para llegar. Nos queda un poquitísimo tiempo para saber dónde estamos parados. Si tuviéramos que poner una escala 1 a 100, ¿dónde estamos con la ESI? Yo diría que en un 15 o en un 20. En un 15 o en un 20. Bueno, nos queda un camino largo a recorrer. Provincias que deben adherir. Bien. Y nos queda, bueno, desmitificar y saber que la crianza es algo que lo hacemos todo y que es un derecho del Estado. Bien. Bueno, Rosa, te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable por haber venido. Bueno, muchas gracias. Nos vemos como siempre todos los jueves 19 horas aquí en Intelexi Mujer. Muy amable, muchas gracias. Medife me cuida.